buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición este jueves de Galicia Opina. Les presento a los invitados que me acompañan esta noche. A mi izquierda está la viceportavoz del Bloque Nacionalista Galego y diputada en la Cámara Autonómica, la señora Ana Pontón. Benvida, boas noites. Boas noites, moitas gracias. En representación del Partido Popular de Galicia contamos con la presencia del diputado Pedro Arias. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Y finalmente, en representación del Partido Socialista de Galicia, está con nosotros el diputado señor Ismael Rego. Muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Y por supuesto también está con nosotros nuestro compañero de redacción, Marcos González, que nos irá trayendo la información, los correos con las sugerencias y las preguntas que llegan de nuestros telespectadores. Adelante, Marcos, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Esta semana, para seguir la tónica general del debate, hemos seleccionado los correos que nos preguntaban sobre el nuevo escenario financiero de Galicia. A lo largo de la noche iremos conociendo los detalles que más preocupan a nuestros espectadores. Gracias, Marcos. Pues así es, hemos decidido que este programa de este jueves sea un programa monográfico dedicado a la situación financiera de Galicia. Los directivos del Banco Popular y del Banco Pastor intentan transmitir optimismo e ilusión después de la absorción por parte del Popular del Banco Pastor, fundado hace ya 235 años. Sin embargo, para la gran mayoría de los políticos y analistas, esta es una muy mala noticia para Galicia, porque a pesar de mantener el nombre comercial, el poder de decisión ya no estará vinculado a la comunidad. Y en la otra potencia financiera gallega, en Nova Caixa Galicia, el asunto de las indemnizaciones sigue haciendo mella en su cúpula directiva. Mientras la Xunta insiste en la responsabilidad del Banco de España como supervisor, la oposición culpa al gobierno de Feijóo de conocer las primas a los directivos y no haber hecho nada. Pues a pesar del entusiasmo que demuestran el Banco Pastor y el Banco Popular, el sentimiento de la mayoría de los analistas políticos es que Galicia pierde músculo financiero y por ende pierde también poder político. En la siguiente crónica tenemos todos los detalles de esta fusión. En medio de la polémica provocada por el futuro incierto de Nova Caixa Galicia, el Banco Popular anunciaba el pasado viernes la compra del Pastor. Este lunes se daba un paso más. La Fundación Barria de la Maza, Pontegadea, compañía inversora de Amancio Ortega, y Tesalia, los tres socios mayoritarios de la entidad gallega con un 52,28% de acciones, daban el visto bueno a la compra. Por este canje de acciones, el Banco Popular desembolsa 1.365 millones de euros. A cambio, se hace con el control del segundo grupo financiero gallego, con casi el 18% de la cota de mercado. Tiene vocación de liderazgo, estamos sirviendo con la entidad conjunta a 1 millón de gallegos, creando una entidad que tiene ya ahora mismo una cota del 17% del país, que tiene ya más de 3.000 personas trabajando en las dos instituciones para ella, con 380 oficinas, con 21.000 millones de negocio. Con la absorción, el presidente de la entidad gallega, José María Arias, ocupará el puesto de vicepresidente del nuevo grupo. Además, el Banco Pastor se mantendrá como marca en Galicia, fijando su sede en A Coruña. Si cumplen estos requisitos, o Banco Pastor deixará de ser a terceiro banco pola cola a ter o 18% de capital galego no quinto banco por arriba. Esa é a decisión que hai. Pero a pesar de todas las bonanzas que, según los implicados, traerá la absorción, más de 18.000 familias viven pendientes del futuro de sus puestos de trabajo. Y es que solo en Galicia el Banco Pastor cuenta con 2.975 empleados, que ahora temen los posibles reajustes. Es que esas sinergias van a lograrse de una manera muy suave, a base fundamentalmente de prejubilaciones y de la evolución natural y las jubilaciones naturales. Para realizar estos ajustes, la nueva entidad cuenta con un plazo de 2 años. El traspaso del negocio financiero, la clientela, oficinas y accionistas se completará en los próximos 3 meses. Bueno, ambos bancos, tanto Popular como Pastor, son entidades privadas, evidentemente, que solo necesitan del consentimiento de sus accionistas para llevar a cabo este tipo de operaciones y, de hecho, entiendo que han tenido la mayoría, casi unanimidad de esa aprobación. Todo indica entonces que parece ser una buena operación económica para los accionistas. Sin embargo, esto no convence a muchos en la clase política. Señor Rego, ¿cuál es su opinión?
Bueno, a verdade é que a miña opinión non pode ser máis que a de asombro, vendo ahora mismo o presidente da Xunta calificando de positivo. A verdade é que é unha situación que, para min, demostra con moita claridade que quen hoxe temos ao frente do goberno do país chegou á presidencia da Xunta sen estar preparado para facelo. E eu creo que cada paso que vai dando vai nos demostrando, e na situación do sistema financiero galego, pois ainda con maior rotundidade. Eu isto digo con certa tristeza, porque o presidente da Xunta parece que vive ao marxen de todo o que acontece no país. E cando se vive ao marxen do que acontece en algo tan serio como o sistema financiero galego, pois a verdade é que estamos diante dunha situación de que non hai un proxecto claramente de país, non hai un proxecto económico para Galicia, e isto é o que trae como consecuencia que o presidente da Xunta viñeronlle comunicar despois de haber adoptado a decisión. E nada menos que lle veñen comunicar ao Parlamento. Convocos no Parlamento para que lle comunique, mire, xa chegamos a un acordo, por lo tanto xa se quedaron ustedes sin ninguna posibilidad das poucas que había no sistema financiero galego. Claro, é que os accionistas do Banco Pastor non son uns calqueira, é que hai 2 ou 3 accionistas que son os principales empresarios que hoxe en día temos no país. Que o presidente da Xunta viva ao marxen institucionalmente desas persoas, a verdade é que é un feito que non ten precedentes en ninguna comunidade autónoma de España e eu pareceme que en ningún país do mundo. Eu pareceme que a situación que estamos a vivir hoxe de vacío, de exercicio das competencias e de exercicio da responsabilidade de gobernar o país é moi serio. Xa non digo que pasaría se Touriño estuvera ao frente do goberno día de hoxe, que diría Núñez Feijóo? Señora Pontón. Bueno, desde logo non podo compartir que esta sexa unha boa noticia. Eu entendo que pode ser unha boa operación para certas persoas que gañen cartos nela, pero en termos reais é que o banco que había en Galiza, que tiña sede en Galiza, desaparece, non? E pasa pois a diluirse nunha entidade que ten os centros de decisión fora deste país e que, por tanto, a súa vinculación territorial e a súa vinculación con proxectos que poda haber en Galiza vai a ser moito menor, e do mesmo feito non que algunhas das actuacións que se canalizaban a través da Fundación Pedro García de la Maza tamén non se sabe exactamente en que situación van a quedar, non? Eu, desde logo, comparto que aquí, de pano de fondo, tamén temos a incapacidade da actual Xunta de Galiza co seu presidente a frente. Que debería haber hecho, según usted? Bueno, eu creo que, primeiro, non é de recibo que o presidente nos diga que se entera despois, que se reúna unha vez que esta decisión xa está adoptada e que non tomara ninguna acción para evitar que esta situación se consolidara. Eu creo que un presidente da Xunta de Galiza ten capacidade para poder incidir, ter interlocución previa, defender os intereses deste país e, en todo caso, non enganar os galegos, porque decirlle que agora o Banco Pastor vai a ter máis peso porque é absorbido por unha entidade estatal, a min a verdade soname a unha tomadura de pelo e a un engano, porque co 18% dun banco non van a controlar ni moito menos o que vai a facer o Banco Popular. Pasan a ser, bueno, pois, a estar nun segundo plano, cando aquí tiñamos unha entidade financiera con sede en Galiza e onde tiñamos unha certa capacidade de actuación e unha vinculación moito máis grande co territorio, co cal, a mí, desde logo, que o que me parece absurdo é que este señor bendiza pois todo o que son actuacións que creo que claramente perxudican ao noso país, que non nas podemos recibir como unha boa noticia. Señor Arias, su opinión. Sí, es que yo creo que hay que interpretar lo que pasa, por qué pasa y qué otras posibilidades alternativas hay una vez que está pasando lo que está pasando, que habría que hacer. ¿Por qué pasa lo que pasa? Bueno, el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego, sobre todo el Partido Socialista controló durante 7 años la política económica de España, la hacienda pública, y nombró un socialista que había sido cargo del gobierno presidente del Banco de España. Es decir, han tenido el grueso del control de la política financiera, de la política económica. ¿Qué hicieron? Procedieron a un proceso de gasto, de malgasto y de inversión generalizada excesiva en toda la acumulación del sistema de ladrillo, que se llama, es decir, del inmobiliario, con endeudamiento exterior. Es decir, ha venido el endeudamiento exterior para financiar un proceso de crecimiento económico artificial durante todos estos años, hasta que se ha roto ese proceso, es decir, estalló por inviabilidad, pero sirvió durante un tiempo para decir cifras de crecimiento y de empleo extraordinarias. Nosotros, ¿qué hizo el Partido Popular en ese momento? Nosotros denunciamos que este modelo era inviable y que nos llevaba a las catástrofes.
crítica del Partido Socialista, como están haciendo ahora, ustedes son unos antipatriotas. Están diciendo que es mentira. Reacción del Partido Socialista cuando estalla: no existe crisis, nuestro esquema financiero es el más fuerte del mundo. Aquí hay un protagonismo claro en la génesis de la intensidad de la crisis económica y financiera del Partido Socialista como coadyuvante necesario del bloque nacionalista galego, tanto del bloque nacionalista galego como todos los nacionalistas minoritarios, porque el Partido Socialista no tenía mayoría absoluta y fueron imprescindibles para apoyar su modelo económico. Una vez que estalla la crisis, ¿qué hace el Partido Popular cuando entra en Galicia? La detecta. Dice, sí existe crisis, que ya lo veníamos haciendo. Vamos a intentar, si es posible, minimizarla y salir lo mejor posible. Entonces se plantea que hay que fusionar las cajas, se intenta hacer eso, pero en el Estado dicen que no le damos poder, le recurrimos su ley de cajas, usted no tiene poder, lo tenemos nosotros. Esto mismo explica por qué ahora no hayan dicho nada. El Banco de España, que es el que ha tutelado la operación, ha sido el Banco de España. El Banco Pastor tiene un problema, también estuvo metido en ese modelo. Resumiendo, por favor, señor Ares. Es que ¿sabes qué pasa? Que es complicado, luego resumo un poco, en otras posteriores, si no consigo dar el cuadro, no se puede entender. Entonces, en este momento justo, el Banco Pastor no pasa los test de estrés de la Unión Europea. Tiene un problema para recapitalizarse, no es viable como tal. Entonces el Banco de España dice, el Banco Pastor está ahí, ellos dicen, recibimos oferta, recibe BBV, Sabadell y otros. Coge este, que es un banco no demasiado grande para tener cierta influencia. Y el presidente de la Xunta dice, yo no tengo autorización, pero prefiero, no tengo capacidad de decidir, no puedo buscarle accionistas, no puedo inyectar dinero público, no tengo ni el Banco de España ni el Ministerio de Hacienda. Pero yo no quiero que quiebre un banco en mi comunidad y quiero minimizar daños. Quiero por lo menos que se siga manteniendo la función Barrié. Y entonces, si hay un banco que te mantiene el 18, que te deja funcionando la función Barrié, que sigue aquí con unas condiciones, de todas maneras, para minimizar daños lo apoyo. Entonces, lo que entiendo que usted me plantea es que este sea un mal menor. Evidente, y entonces hay que elegir. Estamos eligiendo sistemáticamente evitar que vayan peor las cosas. Y esperamos que un nuevo gobierno del Partido Popular no solamente minimice, sino que acabe remontando y reestructurando esto. Vale, señora Pontón, que me ha pedido la palabra, y luego le cedo a señora Rego. Agradezolle moito aquí ao representante do PP que nos dé esa capacidade e ese poder ao Bloque Nacionalista Galego, que con 2 deputados en Madrid foi nada máis e nada menos quen condicionou toda a política económica e toda a política estatal. Nos, en todo caso, creo que a contribución que facemos é importante para Galiza, no sentido de que conseguimos incremento de fondos de inversións e, sobre todo, ser unha defensa no noso país nas Cortes Xerais do Estado. Me parece absolutamente desproporcionado ese argumento do Partido Popular, que intenta presentarse como que eles non teñen ningún tipo de responsabilidade por o que está pasando neste momento en Galiza nin no Estado. E eu quero explicarme, porque ademais estamos falando das reestructuracións que se están dando no marco do sistema financiero. E penso que é importante que se sepa, e supoño que aquí o deputado do Partido Popular non o negarán, que todos os cambios que se fixeron no ámbito do sistema financiero no Estado español foron froito de acordos do Partido Popular e do Partido Socialista, e que mesmo no terreo da concentración de entidades financieras que xa se deu, que é unha decisión política, non é unha decisión libre, sino que foron decisións políticas pactadas polo PP e polo PSOE, que nese escenario o PP está de acordo. E é máis, que hai moi poucos días, creo que esta semana, o propio Montoro decía que se o Partido Popular gañaba, seguiríase adiante con procesos deste tipo. Agora dísenos que o problema era que o Banco Pastor estaba fatal, que iba a quebrar. Eu, desde logo, non o creo, creo que iso é unha mentira. Isto, en todo caso, responde a decisións do ámbito empresarial, e a operacións... Bueno, los presidentes ambos decían que era unha respuesta a la crisis, non? E operacións financeiras, non? Eu non creo que os bancos, por ser máis grandes, sobrevivan mellor. De feito, creo que temos experiencias diversas nese sentido. E, é máis, cando vamos ao exemplo do que fan outros, por exemplo, podemos coller que pasou en Alemanha. Angela Merkel
resguardouse moi ben de que o seu sistema financiero estivera a salvo. E, en concreto, entidades moi pequenas, que son caixas de aforro que existen en Alemanha, que teñen unha vinculación territorial que para nada se eliminaron. Sin embargo, no Estado español vaise por outra vía. Vamos falar despois de Nova Caixa Galicia, non quero metelo neste debate, pero en todo caso, bueno, que o Partido Popular diga que non ten ninguna responsabilidade pareceme unha aberración, que nos diga que o presidente da Xunta non pode facer nada nin no ámbito de interlocución, bueno, pois é demostrarnos que temos un presidente que é inútil para solucionar ningún problema que teña este país, porque, por certo, desde que goberna o Partido Popular en Galiza as cousas non van a mellor, van a moito peor, e hoxe temos máis paro, non temos caixas, non temos nin bancos, sinceramente isto é unha brigada de destrucción, non é un goberno. Señor Rego. Eu creo que ten razón o señor Arias que necesita tempo para explicarlo. Se eu estille deixara todo o programa, non daría explicado de forma que a xente o entendese. Non o que ele explica, senón o que o presidente da Xunta fixo, de deixación de funcións. Por moito tempo que lle deran sería prácticamente imposible, a pesar de que o fai moi ben na súa explicación. Eu creo que o problema que hai aquí é que hai un baleiro de poder institucional moi serio na comunidade autónoma. E iso está tendo consecuencias. Tuvo consecuencias nas caixas, do cual falaremos logo. Pero aquí tamén. O presidente da Xunta vai se comunicar o día que se asina o acordo. Antes deso, ainda despois de que altos empresarios do noso país, os empresarios máis importantes que no país, pois tiñen a maioría das accións do Banco Pastor, controlaban a maioría das accións, pois parece que o presidente non falaron para nada. Oiga, no sistema financiero galego estánse producindo cousas. Por que o Banco Pastor non puido estar neso, en esa operación? Por que ten que ir precisamente fora, sen contar para nada co que está pasando en Galicia e co que está pasando co sistema financiero galego? El Banco Pastor no quiso entrar en Nova Caixa Galicia, ¿no? Pero fue unha decisión del Banco Pastor. Pero o que facía falta saber é que xestións fixo o presidente da Xunta de Galicia cos accionistas do Banco Pastor, cos principales accionistas, para que eso fora posible e para que eso fora viable. Porque aquí o presidente da Xunta de Galicia presume de que adoptou algunhas outras decisións, de poñer ao frente do novo banco, pois parece ser un personaxe financiero que nós non temos nada en contra da súa figura, que nos parece unha figura importante do señor Castellanos, pero imagíneme que debía favorecer todas estas cousas e o entramado, desde logo, empresarial galego para fortalecer, desde logo, o noso sistema financiero tamén. Non parece que o presidente da Xunta estuvera neso. O presidente da Xunta dá a sensación que en este tema está, como en outros moitos, absolutamente noqueado. E está a ser... Perdóneme, una pregunta, porque además sé que usted está en la Comisión de Economía del Parlamento. En este caso de fusión, le hago la pregunta a los dos, porque ambos son expertos en economía. En este caso de fusión, ¿quién tiene las competencias para verificar o comprobar que la operación se ajusta a la ley? ¿El Banco de España o la Xunta de Galicia? No, vamos a ver, no que respecta ás caixas de aforro, as competencias son compartidas. No, me refería a la operación de OPA del Banco Pastor y Popular. No que respecta ao Banco Pastor, o presidente da Xunta, o que lle queda é facer xestión, establecer estímulos e estimular e xestionar. Pero quen autoriza esa operación? Quen autoriza ten que ser o Banco de España, ten que ser forzosamente o Banco de España e principalmente os accionistas de ambas as dúas entidades. Son tratas de empresas privadas. O que ocurre é que eso non ocurre ahora solo. Ocurre agora e ocurría hasta de agora. E o problema é que hasta de agora, pois tiñamos o banco e non parece que tuvera... E quenes son esos principales accionistas? Demasiados problemas, hombre, os principales empresarios que temos hoxe en día no país, parece ser. Según se traslada nos medios de comunicación, e o presidente debe de ter máis información que se traslada nos medios de comunicación, imagíneme que, porque para iso estaba frente do goberno do país, non sería moi difícil que se pudera entablar un diálogo con esa xente a nivel institucional, porque o presidente da Xunta de Galicia o que ten que entender é que ten moitísimo poder delegado do conxunto dos ciudadanos do noso país. Eu penso que o señor Feijóo utiliza ese poder máis ben para operacións mediáticas, titulares mediáticos e políticas de apariencia, e moi pouco para políticas efectivas de país. Dá a sensación que non hai un proxecto, hoxe en día non ten na cabeza un proxecto para sacar adiante Galicia e os problemas dos galegos. Parece que está en algunhas outras cousas, e isto nos deixa indefensos diante de situacións que son moi graves e nunha situación de crisis como a que estamos a vivir. Bueno, se nos va el tiempo de manera muy rápida. Le doy paso a mi compañero Marcos González para conocer cuáles son esas preguntas, las preguntas de los telespectadores. Adelante, Marcos.
Pues el primero de nuestros espectadores de hoy, Miguel Carballude, se muestra asombrado por el silencio de los ejecutivos de Nova Caixa Galicia. Después de todo el revuelo que han levantado sus millonarias indemnizaciones, ¿cómo es posible que no hayan dicho nada, que no hayan salido a la palestra, al menos para intentar autojustificarse? Bueno, efectivamente hay un silencio por parte de esos directivos implicados. ¿Cómo lo interpreta el Bloque Nacionalista Galego? Bueno, hai un silencio interesado. En todo caso, creo que a responsabilidade que nos temos que... Es la pregunta que se hace la gente en la calle. Eu creo que hai preguntas, primeiro, de silencio de toda a dirección de Nova Caixa Galicia, que penso que debería de dar a cara, pero creo que para que estas cousas non pasaran, o que deberíamos era de exixirlle que as entidades financieras, neste caso Nova Caixa Galicia, tivera un réxime retributivo de transparencia. A min pareceme que nós tiñamos que coñecer cales son os salarios dos directivos desta entidade, que eso debería de estar recollido por lei, que debería de ser obligatorio. Pareceme tamén que existe unha responsabilidade por parte da Xunta de Galicia que coñecía estes datos e non o fixo, e desde logo tamén unha responsabilidade para o Banco de España, que en última instancia tamén era coñecedor destas cifras e sigue mantendo todo nunha opacidade que o único que fai é que haxa moita xente que se indigne, e a min pareceme normal, porque ademais estes directivos destas entidades logo son os que lle piden aos cidadáns e lles din aos cidadáns que teñen que recortar as súas pensións, que teñen que recortar o que cobran, e logo estamos vendo, claro, que se xubilan con 10 millóns de euros, con 5 millóns de euros, con 7 millóns de euros. Yo les pediría contestar exactamente a la pregunta, porque luego vamos a entrar en el debate, evidentemente, de Nova Caixa Galicia, de las indemnizaciones, de las responsabilidades, pero concretamente a la pregunta de los telespectadores, con referencia a por qué no se pronuncian, por qué no hablan, por qué no contestan los directivos implicados en estas primas millonarias. Señor Arias. Yo creo que de todas maneras porque no las consideran socialmente aceptables. Y entonces están un tanto avergonzados, dicen, van un poco a sus cosas, ¿no? Yo creo que es eso, o sea, es que me pide explicar la psicología del que cobra eso y se va, es decir, yo no estoy lógicamente eso, ¿por qué? Nosotros podemos valorar que no nos parece adecuado, valoramos primero las cifras, nadie cuando resulta que todo el conjunto de lo que están previsto para indemnización, 350 millones de euros, resulta que es superior al valor del banco que ha hecho el Banco de España, perdón, no Feijóo, el Banco de España, es que aquí todo el mundo dice competencias, cosas tal, pero el señor Feijóo quiso hacer una ley que aprobó Tarcín, por ejemplo, el bloque en el Parlamento. Non fixo ninguna lei, Perdona, foi unha lei que chegou a iniciativa do el señor BNG. Feijóo, que tenía la mayoría en el Parlamento gallego, es decir, se ha hecho una ley con el apoyo del bloque, con iniciativa inicial del bloque, después negociando y se hicimos una ley... Y que deixaste sin efecto con acuerdo co PSOE, claro. No, perdona, y después... No, eso fue así. Bueno, y entonces resulta que se aprueba el Parlamento gallego. Y después, ¿qué ocurre? Que en Madrid el Partido Socialista recurre al Tribunal Constitucional su paralización para restarle al presidente de la Xunta las competencias y luego poder decir que es un don nadie o que no hace nadie. Es decir, primero crean el problema y después lo acusan, que es algo inaceptable. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros ante respecto a esto? El otro día presentó a la consellera de Facenda y presentó el presidente diciendo, según nuestros estudios en la asesoría jurídica, el que tiene la competencia para revisar concretamente, no simbólicamente, para revisar las indemnizaciones es el Banco de España. Y entonces lo que ha hecho es un escrito oficial del Gobierno de Galicia para decir, revise eso. Ahora también lo está haciendo Durão Barroso, que está diciendo que no se pueden conceder esas cosas. El Banco de España no ha contestado todavía ese escrito que envió la Xunta de Galicia. Pero en cualquier caso, yo creo que la ciudadanía va a contestar estas cosas. Yo creo que, al margen de lo que se está debatiendo, la ciudadanía va a votar teniendo en cuenta y sabe perfectamente quiénes son los responsables de estas cosas. Quién tiene los poderes reales, quién dice... ¿Quién ahora, después de haber provocado esta crisis financiera... Sí, pero los directivos no se presentan como candidatos, Bueno, ¿no? cando o señor Feijóo chegou ao goberno de Galicia, Galicia xa tiña unha lei de caixas que lle atribuía ao señor Feijóo, como ao goberno anterior, tutelaxe das caixas galegas, de ambas as dúas. E, por certo, había dúas caixas, hoxe, desgraciadamente, non temos ninguna. A legislación do Estado é a mesma para toda España, exactamente a mesma. Vou poñer un exemplo, con respecto ás indemnizacións. Cando o tema de Caixa Madrid, e o señor Rato chega a Caixa Madrid, había un señor que se iba a ir con unha indemnización de 25 millóns de euros. E doña Esperanza Aguirre, que non sería eu que a vaya a poñer en valor, que non comparto políticamente nada con ela, dixo, isto non se le paga a este señor, porque para iso tiñou competencias. E o señor Rato deu orden de non pagar.
e non se cobraron os 25 millóns de euros. Bueno, a lei de caixas de Madrid é inferior á galega, no tocante a competencias da comunidade. Por lo tanto, Esperanza Aguirre e Rodríguez Rato sí pararon esas indemnizacións. O señor Núñez Feijóo non. Por qué? Porque non tiña interés en facelo, tiña interés en botarlle a culpa ao goberno de España. Pero o señor Núñez Feijóo, antes da modificación da lei de caixas que fixo, cando chega ao goberno, que non a fixo eles, non foi unha iniciativa do Bloque Nacionalista Galego, despois emendada polo Partido Popular, pero xa había unha lei de caixas que lle daba a tutela efectiva do sistema financiero galego das caixas. Por certo, había dúas caixas, hoxe non hai ningunha. Había o Banco Pastor, hoxe non hai nada. Ese é o balance do señor Feijóo, e eu cos galegos pois teñen que ver, porque o balance non é outro. E o Banco de España é verdad que emiteu normativa e aprobaronse decretos, pero por certo, para toda España as mismas. E o problema está en que hoxe en día Caixa Madrid pois ten do banco, de Bankia, pois ten o 50%. Pero é que Caixa Cataluña, en CaixaBank, ten o 80%, pero é que as vascas teñen o 99%, en Galicia temos o 6%. Coa mesma legislación do Estado, algo terá que ver o señor Feijóo e os directivos das caixas. Eu penso que os directivos das caixas o que teñen que facer, os que se foron indemnizados, non basta con que falen. Eu penso que teñen que cobrar, teñen que devolver o que cobraron. E para eso, onde van a falar, e van a estar obrigados a falar, só pode haber alguén que lles impida falar. É a maioría absoluta do Partido Popular. Os socialistas galegos vamos levar ao próximo pleno a proposta dunha creación de comisión de investigación no Parlamento. E aí, se se aproba a creación da comisión, teñen que vir. Entón, aí terán que falar non solamente de que a que atribuyen ese volumen de recursos e indemnizacións e, sobre todo, terán que explicarnos a todos por qué e en función de que xestión levaron as caixas galegas á situación de ruína na que as deixaron. Eu penso que nos terán que explicar dúas cousas, salvo que o Partido Popular, coa súa maioría absoluta, impida a creación da comisión. Bueno, veremos entonces las próximas sesiones plenarias. Estas indemnizaciones han provocado duros enfrentamientos en la sesión de esta semana del Parlamento de la Cámara Autonómica entre el presidente de la Xunta y los líderes de la oposición. Lo vemos en el siguiente informe. A la sociedad gallega le va a costar bastante olvidar las millonarias indemnizaciones que cobraron los antiguos directivos de Nova Caixa Galicia a su salida de la entidad. Prueba de ello es el protagonismo político que sigue acaparando el tema, y es que a estas alturas ha quedado claro que se trata de indemnizaciones inmorales, inadmisibles, pero a la opinión pública no le basta con valoraciones, exige responsabilidades. La sociedad necesita saber quién es el culpable, porque se ha permitido el pago de estas cantidades en una entidad rescatada con dinero público. Pero por el momento la clase política no consigue ponerse de acuerdo para señalar un responsable que esté en condiciones de actuar o al menos de asumir su responsabilidad. Algunos, como el presidente de la Xunta, señalan al Banco de España. Según Feijóo, la administración que preside no puede hacer nada más allá de pedir que se cumpla la legislación vigente. Solicitei formalmente e por escrito ao gobernador do Banco de España que deixe sin efecto as indemnizacións, que aplique a directiva da Unión Europea donde solicita que devolvan o diñeiro e que teñan unha retribución de 2 anos de retribución fixas. Esa é a miña competencia. Pero la oposición no confía en la inocencia de la Xunta, no entienden cómo el presidente pudo atribuirse los éxitos de la fusión de las cajas y ahora alegar desconocimiento de las indemnizaciones. Tanto socialistas como nacionalistas reclaman que la Xunta deje de echar balones fuera y que asuma sus responsabilidades de control. E a Xunta de Galicia pode actuar, ten un representante na Comisión de Control, sabe que pode facer a Comisión de Control, non só darlle conto ao Banco de España, a Comisión de Control, cando entenda que os acordos adoptados vulneran a disposicións vixentes ou afectan inxusta ou gravemente a situación patrimonial, resultados ou crédito de entidade, impositores ou clientes, requerirá do Consello de Administración a anulación ou revocación daqueles ou, noutro caso, a convocatoria da Asamblea Xeral. La oposición reclama una comisión de investigación parlamentaria que aclare todo el proceso, pero la Xunta no considera que sea el momento apropiado para abrir una investigación. Según ellos, podría resultar perjudicial para el banco que acaba de nacer. Bueno, esta semana hemos visto a muchos analistas el comentario de que, bueno, aún nos queda Nova Caixa Galicia después de la fusión del Pastor y el Popular. ¿Cuáles serían, señor Arias, cuáles serían a su juicio las fórmulas que permitirían que Nova Caixa Galicia
se mantuviese como una entidad mayoritariamente gallega. La semana pasada creo que el Bloque Nacionalista Gallego presentó una propuesta que era que la propia Xunta de Galicia adquiriera el 51% de la entidad en un plazo de 10 años. ¿Qué otras posibilidades existen fuera de que entre dinero público, digamos, directamente de la Xunta? ¿Qué otras fórmulas pueden haber para que la entidad siga siendo gallega? Vamos a ver, siempre ahora aquí parece que, primero, la Xunta de Galicia está en un proceso de austeridad forzosa, que le están negando fondos. Aquí se está olvidando que el Partido Popular durante todas estas legislaturas fue acosado por la oposición para crear un cinturón de castidad que se dijo en el Pacto del Trinel para aislarlo y hacerlo desaparecer del mapa político. Es que no se entiende que el Banco de España, ahora con ese socialista, haya intentado desvalorizar y reducir al 7%. Ha fijado el Partido Socialista el precio de las cajas anteriores el 7%. Y el Bloque Nacionalista Galego, ¿qué está exigiéndole a la ministra Salgado a Zapatero ahora? ¿Qué está exigiendo en Madrid? Solo está exigiendo aquí, achacándolo todo a Feijóo, que no estamos de acuerdo con esto. Entonces, y dice, y sacar 1.000 millones de lo que no hay ahora, y tenéis endeudamiento, y eso implicaría más endeudamiento, subir los precios. Nosotros decimos, primero, debe cambiar el Ministerio de Hacienda y el Banco de España para fijar la tasación real de lo que vale Nova Caixa Galicia, porque si el Pastor vale 1.365 millones de euros, con la mitad de los depósitos, y teniendo la misma clasificación de Fitch que el conjunto de la caja fusionada, que Feijóo consiguió unos pasos iniciales, pero no cambiar sus órganos de gobierno, porque el Partido Socialista recurrió al Constitucional y cortó el acabado de la fusión, que también implicaba la renovación de los órganos de gobierno, y era fundamental eso. Es decir, si eso se hubiera dado así, y ahora con todos los fondos públicos del endeudamiento que se está consiguiendo fuera de España para entrar en el fraude, ahí hay 3.000 y pico millones de fondos públicos que pueden ser realmente de garantía para que eso quede aquí. No de nuevo endeudamiento de la Xunta, ya hay muchísimo fondo público ahí. Y ese fondo público es la parte que se debe utilizar como garantía. Pero, primero, el bloque, a pesar de todo, como gobierna con el Partido Socialista en municipios, gobierna en el Partido Socialista con municipios, ha cogobernado con el bipartito en Galicia cuando estaba Touriño y no vieron nada, y decían que no había crisis, y todas las malas inversiones que hicieron las cajas se hicieron en el bipartito, porque cuando se invirtió en Seseña, cuando se invirtió en Ascro, cuando se invirtió todo esto, estaba la Xunta de Galicia, tenía las competencias y no vieron nada. No vieron nada, y esos son todos los activos tóxicos, los que se invirtieron durante la fase de gobierno de estos dos señores. Eso es lo que ha provocado todo esto, y ahora toda la culpa es de Feijóo porque lo eligieron los gallegos. Entonces, dejarme terminar. Entonces, la cuestión es que hay esa salida, pero eso implica que el gobierno del Estado, que controla el Ministerio de Hacienda, el peso, el poder, el destino y la transferencia de esos 3.000 millones de euros que hay ahora para hacerlo viable, Nova Caixa Galicia cambie de política. No ahora sacar aquí, cambie de política, y eso exige un cambio de gobierno. Bueno, eso exige... O sea que a partir del 21 de noviembre es posible que se mantenga la galleguidad de la entidad, ¿no? Según los sondeos... Esto no es una cosa para reírse, que es muy serio. No, por favor, no quería en ningún caso. No, porque estamos jugando el dinero de todos los gallegos y aquí hay que evitar la demagogia política posterior. Primero crear una crisis y después enfocarla contra quien no es el responsable. Y que está haciendo todo, incluso arriesgándose, como dijo el otro día en el Parlamento, quemándose lo que sea necesario por el posibilismo, por los beneficios de Galicia. Y además nosotros hablamos que sabemos respaldados por el pueblo porque hemos ganado todas las elecciones cada vez que mejores resultados que ha habido desde las autonómicas, europeas y municipales. Y nosotros estamos cargados de responsabilidad y por eso decimos que vamos a hacer eso y asumimos estas responsabilidades. Eu creo que eso é como non decir nada, porque o único que nos di aquí o representante do PP é que hai que confiar cegamente en que con Mariano Rajoy se van a solucionar os problemas. Desde logo, si Mariano Rajoy o que está dicindo nesta campaña é que o modelo é Galiza, que se poña a tremer todo o mundo. Porque, insisto, desde que goberna o Partido Popular, e esos son datos obxectivos que están nas enquisas, en Galiza destrúese máis emprego. O índice de produción industrial cae en picado. Temos cada vez máis desigualdades e, por certo, este goberno tan
austero e que xestiona tan ben, resulta que incrementou en 3.000 millóns de euros a débeda pública deste país e encima estáse cargando os servizos públicos. Sinceramente, eu penso que cae polo seu propio peso que este sexa un goberno responsable. E no tema da Caixa, o señor Núñez Feijóo ten unha responsabilidade. Non é o único. O Partido Popular tamén ten unha responsabilidade moi importante e o Partido Socialista tamén. Porque en todo este proceso, que é o que marcou que hoxe estemos aquí? Decisións que foron acordos entre o PP e o PSOE. Ou acaso o FROP non tivo un voto favorable por parte do Partido Popular? Pois moi ben, nós o que decimos é como unha parte importante do problema que hoxe temos estar resituado no FROP, o que non hai é que tirar a toalla. E o problema é que o presidente da Xunta non ten nin capacidade, nin intención de liderar ningún proxecto para salvar que sigamos tendo unha caixa neste país e que non se consume o espolio do aforro galego. Nos temos unha proposta, modifiquemos o FROP en varias direccións. Primeiro, que a representación nos órganos, nasquelas caixas que estén intervidas con fondos públicos, as fagan as comunidades autónomas que teñen competencias, neste caso Galiza. Entón, estaríamos asegurando que a Xunta de Galiza sigue mantendo unha capacidade de control sobre as caixas neste momento. E segundo, xa que neste momento hai fondos públicos que se están utilizando para malvender a nosa caixa, en vez de facelo para iso, fagámolo para ter unha caixa pública. E é viable, porque nos estamos falando dunha operación que podería consumir en 10 anos 132 millóns de euros anuais das contas da Xunta de Galiza. Creo que é moito mellor eso que malvender a fondos estranxeiros a nosa caixa e o aforro dos galegos e das galegas. Porque, ademais, todos e todas sabemos non só que iso é un espolio, sino que tamén Galiza vai a ter moi difícil a recuperación económica se non ten instrumentos financeiros. E o Partido Popular está disposto a asumir algún compromiso nesta dirección? Non. Creo que no programa do Partido Popular non vai nada deso. Por qué? Porque son cómplices en unha operación que vai a malvender un instrumento que costou moitísimo tempo construir. Non é ninguna mistificación. Hai algunha proposta? Deixademos segundo de facer debates monográficos. Voy a aclarar un punto crucial. El Partido Popular, aquí un punto crucial, porque parece que el Partido Popular está ahora últimamente votando con Zapatero y apoyando... E logo non aprobou o FROP. Non pactou unha modificación da Lorca, pero isto é certo ou é mentira? Sí que é certo. É certo. E isto non é orixe do problema? Non que va. Porque yo creo que de todas maneras... E por que no decreto lei non votou en contra o PP? Votar el FROP es votar un fondo de rescate. Es decir... E unhas normas... Perdona, no, es votar un fondo de rescate. Que centraliza competencias. ¿Me dejas terminar? Claro, pero é que non se pode mentir. No, es que haces una acusación central y no dejas hablar. Mira, votar un fondo de rescate se dice, dótense 96.000 millones de euros. Con unhas condicións, verdad? Perdona, con destino, y te digo las condiciones básicas, como el que está haciendo en Europa, para que se destine con la supervisión del Banco de España para el salvamento de las entidades financieras. Punto. ¿Está de acuerdo? Sí, porque es imprescindible. Segundo, pero eso no le dice, el FROP no le dice, y el Banco de España va a valorar en un 7% por valor en libros lo que vale Nova Caixa Galicia. Eso nos lo dijo el Partido Popular. Eso pero no lo votó en contra de esa norma, ¿verdad? Perdona, pero ¿qué norma si no es una norma? Un decreto ley, pero si estás confundiendo sistemáticamente todo. Sí, no confundo nada. Totalmente. No confundo nada. Lo que hace el Banco de España no es administrar el FROP parlamentario, lo que hizo es hacer una tasación del valor de Nova Caixa Galicia, es un acto de gobierno específico del Banco de España. Bueno, si me respetas la palabra, te voy aclarando punto por punto tus mistificaciones. Sí, pero no acabamos ninguna mistificación. Así no acabamos hoy. ¿Por qué autorizó a creación do banco? ¿De qué banco? Perdona, el banco, el banco es una imposición. Perdona, la conversión te estás olvidando, pero si lo estáis diciendo, por favor, porque si no, el espectador non vai entender. O que non se pode negar a realidade. E señora Pontón, por favor. E remato, en todo este proceso o Partido Popular e Núñez Feijóo ten unha responsabilidade grandísima, grandísima. E ahora vir aquí a decir que son cousas que caen do ceo, sinceramente, que é unha irresponsabilidade de tal calibre que a mí me indigna. ¿Quién impide? Remate rápidamente, señor Arias, y le cedo la palabra al señor Rego, por favor. Estoy la mitad, debería poder defenderme de doble ataque en tiempo, tendría que tener el doble, perdona. Triple incluso, necesitaría máis incluso.
Eu creo que podemos irnos da mesa, entón, Vamos claro. a ver, es que son muchas acusaciones. Y entonces la cuestión es la siguiente, ¿por qué las cajas no siguen como cajas aquí? ¿Por qué no sigue Nova Caixa? Porque el gobierno dice, no, se tienen que convertir en bancos, si no, no les doy yo el FROP. Pero FROP aprobó no PP. Perdona, esa es la crítica que también hacen los del bloque en el Parlamento, pero aquí le echan la culpa a Feijóo, cuando es el PSOE. El PSOE decide, no señor, no lo votó el PP. O PP non votou o FROP. No sé, pero no fue el FROP. El FROP se lo puedes dar igual a una caja. Se lo puedes dar igual a una caja. Pero decir que se tienen que convertir en banco para esto, lo dice el Partido Socialista. Señor Rego. Vamos a ver, eu creo que hai unha cuestión que podemos facer un pouco de historia se queremos. E o tema é o seguinte, por que se convirten en bancos? Por que non hai caixas hoxe en día en Galicia? Porque o señor Feijóo empeñouse en iniciar un proceso de fusión e incluso gastando 1 millón de euros nunha auditoría para engañarnos... Deixe-me acabar que vostede non interrompen. Para engañarnos a todos. Nos contou unha milonga con 1 millón de euros que é unha auditoría que se fixo en 10 días e nos dixeron que tiñamos 2 caixas perfectamente viables que se fusionaban non había ningún problema. E resulta que se non é o diñeiro do FROP, se non son os recursos do FROP, hoxe en día xa non tiñamos nada. Porque a única cousa que había era unha auténtica ruína como resultado desa fusión que impulsou o señor Feijóo, por certo, con lágrimas en Monte Pío o día que presentou a fusión. Recordarán ustedes, non? Nas cámaras de televisión saliron as lágrimas do señor Feijóo de lo bueno que era a fusión. Bueno, a raíz de todo eso, que ocorreu en España? En España, o goberno de España adoptou e o FROP adoptaron decisións que afectan a todas as caixas de España, señor, a todas. Entonces, os galegos teremos que explicar, e iso terán que explicar os directivos das caixas especialmente, e o señor presidente da Xunta de Galicia, por que Caixa Madrid sigue tendo 50% de Bankia? Por que CaixaBank ten o 80% da caixa en CaixaBank? Por que as vascas teñen o 99%? E por que en Galicia temos o 6%? O problema da valoración do Banco de España, da Caixa Galega, por que fixes a valoración tan baixa? Porque nin así hai que na queira, señor. Como? O problema é que non hai así quen invirta un céntimo nela. Iso é o problema. Non hai ningún outro. Porque lonxe de non invertir, saben ustedes que fixeron? Que a máis de 300.000 personas no noso país lle fixeron perder unha parte importante dos recursos que teñen aí metidos, no que habían comprado. Sí, señor, pequenos aforradores que habían comprado aí nesas caixas e perderon prácticamente todo o que habían comprado. Pero se as caixas non tienen accionistas. Non eran accións, non se trataba de accións, eran participacións, que había que lles vendían os directores de turno en cada área do territorio, vostedes eso debían saber algo, en cada área do territorio, os pensionistas... Pero era supervisión del Banco de España que ustedes tenían. Meta usted aquí recursos que llevan a ser moi rentables, e ao final hai centos de miles de familias que se quedaron sin eles, señor, con fruto da xestión destes señores que non solamente se colocaron eles, todos os fillos e todos os parentes, colocáronos aí, por tanto, nepotismo absoluto, aparte de facer unha xestión absolutamente nefasta. E o señor Feijóo bendiceu todo eso, e bendiceu as primas, os contratos das primas. No ano 2010. Pero nombrou Feijóo a Galloso. Non Feijóo a Galloso, non lle estou botando a culpa deso. Eu xa sei que cando Pero ustedes decían que estaban boicoteando a los directivos que hoy se fijan las indemnizaciones. Eu xa sei que cando en Galicia gobernan os socialistas, o señor Feijóo e o Partido Popular, todo o que pasa en Galicia era culpa hasta ahora da culpa de Touriño. Antes, cando ele estaba na oposición, toda era culpa de Touriño. Cando goberna o PP, cando goberna o señor Feijóo, curiosamente, volve a ser culpa ou do bipartito, ou do goberno de España, ou do Banco de España. Claro, o señor Feijóo nunca ten ninguna responsabilidade, pero o señor Feijóo ten unha responsabilidade importantísima, que, ainda que non o crea, é o presidente do goberno de todos os galegos, con esa confianza que deron a vostedes. O que ocorre é que hai moita irresponsabilidade, máis que responsabilidade. Por qué? Porque non hai un proxecto de país. Pero ustedes que negaban la crisis incluso en el 2008, chegou ao goberno sin estar preparado, que é o problema. Ahora están dando lecciones de responsabilidad. O que vexo é que cando chegou o señor Feijóo había dúas caixas. No les espera un buen futuro electoral, señor Rego. A ver, señora, esto non é un problema de futuro. Un momento, por favor. Aquí non estamos falando de un problema electoral, estamos falando de un problema de país. E o grave que aquí, ahora, PP e PSOE foron os que votaron esta fusión, que o BNG criticou non porque estuvera en contra da fusión, porque senón, isto é todo certo,
e pode verificarse nas actas do Parlamento, ou non foi o Parlamento a votación desta fusión co voto favorable do PSOE e co voto favorable do Partido Popular. E nós mantivemos unha posición crítica porque decíamos que as cousas non se podían facer desta maneira. E hai unha responsabilidade da Xunta de Galiza porque non hai capacidade de liderado. E se non vexamos que pasou en Cataluña, os cataláns conseguiron pactar unha modificación das condicións do FROD para a súa caixa, para a caixa, e hoxe teñen pois 81% desa caixa. Hay empresarios en Cataluña que han apoyado, Sí, pero es un matiz importante, claro, ¿no? Es decir, hay empresarios que han apoyado y que están están detrás. Pero ¿cómo vamos a comparar Cataluña, 6.800.000 habitantes, Galicia menos, y ese poder económico? No é comparable o presidente de Cataluña con el y Convergencia Unión, Convergencia Unión hizo demagogia apoyando al gobierno Zapatero puntualmente y también colaborando a la gestión de la crisis. Porque vamos a ver, aquí todo el mundo, el PP fue el que dijo, este es un modelo artificial, porque todos los... Cando Cascos liberalizou todo o suelo de España e convirteu España nun solar, que foi o que creou o ladrillo, decreto Cascos, non se acorda ustedes? Perdona, ahora tenemos el 335% de endeudamiento social respecto al PIB, y no lo había con el Partido Popular. Sí que estaba exactamente igual. ¿Cómo que estaba? Por favor. Yo lo que no puedo discutir es si las cifras básicas pues se me niegan las evidencias. Señores, el Partido Popular no hizo un modelo de desarrollo económico con endeudamiento masivo. ¿Pero quién liberalizó el suelo de toda España para crear burbujas de ladrillo, señor Arias? ¿Quién lo liberalizó? Perdona, señores, por favor, el suelo puede estar liberalizado, pero si no tienes dinero de deuda para invertir en inversiones artificiales, da lo mismo. Pero non recordo Queda usted, unha calificación en un cando lle dicíamos ao despacho. señor Cascos que a vivienda era moi cara, dicía que non, que a xente podía pagala, era moi cara porque a xente señor podía pagala, Cascos, dicía o señor como Cascos. señor Aznar, señor dejó Rego un país y señor saneado. Arias. Señor Rego y señor Arias, por favor. ¿A cambio de qué? De vender todas las empresas públicas que había en el país, y el señor. bipartito os dejó un gobierno saneado. Señor Y Arias, vosotros habéis protagonizado y gestionado y provocado una crisis. Que usted sabe que non é verdade, Ahora hombre, no que é sé. unha crisis mundial, hombre. Vamos Desde Galicia unha crisis mundial, pero bueno. a contactar con vamos a contactar con nuestro compañero Marcos González para saber ya no lo que pasó, sino que lo que está pasando ahora, lo que la gente, nuestros espectadores piensan. Adelante, Marcos. Pues vamos con la segunda y por esta semana última pregunta de los espectadores, pero antes recordarle a la audiencia que pueden enviar sus propias preguntas sobre bancos o sobre cualquier otro tema que les preocupe al correo electrónico galiciaopina@populartv.net. Y ahora sí, damos paso al correo de Olga Garrido, que teme por la seguridad de sus ahorros. Olga nos cuenta que ha tenido toda su vida su dinero en Caixa Galicia. Ahora con la fusión quiere saber si corre peligro como cliente particular, si no sería más seguro para ella llevarse su dinero a otro banco. Bueno, ¿creen ustedes realmente que se puede producir una desconfianza en la ciudadanía con la situación que estamos viviendo? Tal desconfianza como para que provoque la retirada de fondos de los ciudadanos? No, eu creo que non debía de ocurrir, non hai que establecer ningún entorno de desconfianza, a xente que ten aí os seus depósitos non ten ningún problema con eles, e pareceme que máis ben todo o contrario, que hai que crear un clima de certidume, non se trata de que a situación que está vivindo a Caixa, e parece que o FRO inyecta un volumen de recursos importantes, que sin duda vai haber que devolvelos, e vai haber que devolvelos con intereses, pero teñen que viabilizar o futuro da Caixa, por tanto, penso que é desconfianza en torno a ese proxecto, penso que non ten por que haber ningún, e a señora pode estar absolutamente tranquila que non lle pode pasar nada aos seus aforros. Outra cousa era aqueles que fixeron algún tipo de adquisición de algunhas participacións que, lóxicamente, como cando se xoga na bolsa, isto non era a bolsa, non é cousa parecida, pero, lóxicamente, aí se xoga esa aposta, cando un deposito os fondos non xoga con nada que usted ali nos vai perder. Usted transmite confianza. Sí, en ese sentido, sin duda ninguna. Señora Pontón. Bueno, entendo que non debería de darse esa situación, pero a marxe desta preocupación sí que coñezo algunhas persoas que tiñan os seus fondos na Caixa precisamente por a súa vinculación con Galiza, polo seu carácter social, e que agora máis que desconfianza o que din que hai un modelo de banca no que eles non se ven representados. Creo que iso é un problema e insisto, para min o grave que nin PP nin PSOE poñen neste momento ninguna iniciativa para salvagardar que teñamos un instrumento financiero en Galiza. Nos queremos que siga habendo marxe para facelo e eu lamento que ese compromiso non se verifique nin nesta mesa nin por parte dos seus representantes a máis alto nivel. Señor Arias. Con respecto a la pregunta concreta, no hay ningún problema porque esto está garantizado. O sea, están garantizados por ley y existen fondos para garantía, concretamente de depósitos.
no hay ninguno. Lo que sí, las personas que tienen acciones es distinto. Las acciones son títulos de renta variable, cualquier otro tipo de instrumento financiero, pues sí, eso puede tener variación como cualquier cosa, que ya lo saben perfectamente, pero lo que son los depósitos a la vista de ahorro y de largo plazo, ninguno. Es decir, nosotros lo que estamos discutiendo aquí es claramente su porvenir para Galicia, la naturaleza pública-privada, los efectos que puede tener las participaciones o las distintas titularidades para obras sociales, para repercusión directas, etcétera, etcétera, que es diferente. Bueno, señores, pues seguiremos hablando del escenario financiero, porque evidentemente todavía queda mucho margen de maniobra, tanto para Nova Caixa Galicia como para la propia fusión del Popular y Pastor, que no se hace efectiva inmediatamente, ¿no? Por lo tanto, seguiremos atentos a esta actualidad. Nos queda ya muy poco tiempo, pero quiero darle paso a nuestra sección ya habitual de La Calle Opina. Hemos sacado los micros a la calle y estos son los testimonios que hemos recogido esta semana. Hoy salimos a preguntar por la reducción de jornada, por la posibilidad de adaptarnos a un horario más europeo. Y descubrimos que la mayoría de la gente estaría dispuesta a trabajar menos horas, ganando un poco menos, para que más gente pudiese tener trabajo. Si vai ter máis xente máis traballo, traballando menos horas, pois parece ben. É o salario adecuado un pouco que se traballe tamén. Queres que non, esta cousa bastante mala, hai que repartir un pouquiño. Penso que digamos, entonces habría máis traballo para a xente, mas asustándose á comunidade europea. Me parece ben sempre cando non se toquen os salarios, porque xa estamos cobrando menos que en Europa. Entonces, se nos baixan as horas, nos vamos a echar os salarios. Si es unha maneira de crear empreo, pues adelante. Traballar as 8 horas, que hai moitos que traballan a 9 e a 10 e a 12 horas e cobran por 8. Se compaginara todo ou que baixaran a 7, poder pues, cobrar traballo para todo o mundo. A nadie lle gusta cobrar menos, pero para lograr algo, pues supoño que habrá que sacrificarse un pouco, ¿no? Aprovechamos también para preguntar por las declaraciones de la canciller alemana Angela Merkel, que tantas veces ha repetido que a los españoles nos falta productividad. Mentira cochina. Vamos, aquí somos uns currantes natos. Que vayan ao estranxeiro, que... En fin. A mí parece que non, totalmente negativo. O que vexo aquí máis é que traballamos todavía bastantes máis horas que a xente, porque chega a hora de acabar e nunca se acaba. Segundo as estadísticas, somos os que máis horas pasamos traballando, e tamén somos os que menos productividade temos, entón hai algo que falla, pero... Pois pode ser, porque no, creo que por lo menos en Galicia falta formación, entonces se traballa moito, como se suele decir, o tuntún, non? Se traballa moito por traballar, pero sin saber o que se está traballando. Bueno, yo soy francesa e é a sensación que tengo. Eu creo que a produtividade ten moito que ver co incentivo que se lle dá ao traballador, non? O que é necesario é mellorar as condicións de traballo para que a produtividade sexa mellor. En definitiva, la gente parece dispuesta al cambio, siempre que sea, por supuesto, provechoso para el bien común. Bueno, como siempre llama la atención la sensatez de la ciudadanía, ¿no? Primero el acto de generosidad, de decir, bueno, pues estamos dispuestos a trabajar menos y cobrar menos si eso genera empleo. ¿Qué opinión le merece, señor Arias? Yo creo que la gente es generosa, pero lógicamente no tiene una visión económica y compleja de especialista en economía, ¿no? Es decir... Faltaría más. Vamos a ver. O sea, yo no lo digo como censura, no, digo que para eso estamos los demás, para ayudar, o por lo menos para suscitar. En economía siempre se dice que el pueblo nunca es culpable, los pueblos no son culpables, los pueblos que tienen su desarrollo, los que tienen crisis. No ha provocado esta crisis el pueblo español, es problema de élites, dirigentes. Una empresa casi nunca quiebra por sus trabajadores, quiebra por la incapacidad de sus dirigentes, de sus empresarios. Es decir, aquí hemos demostrado a los pueblos que el pueblo gallego es muy serio, muy trabajador, muy competente, la gente cada vez estudia más, se forma más, es decir, y está muy dispuesto. Yo creo que tenemos un gran pueblo. Una pregunta concreta, ¿el Partido Popular estaría dispuesto a hacer un planteamiento de reducción de la jornada laboral como fórmula para crear empleo? No, en general lo que decimos es que se vaya a una política cada vez más de fijar las condiciones sindicales y laborales empresa a empresa, que se ajusten a las condiciones específicas. Si alguien lo está pasando más, pueden ir estas, como pasó con la Volkswagen en Alemania, en un momento es mejor no despedir que pasar coyuntura, pero nosotros no defendemos esto como política general, creemos que son otras alternativas. Señor Rego, bueno, en su caso, el Partido Socialista, eu creo que de alguna maneira o ligar
algún tipo de reducción de jornada á creación de emprego non está de máis. Eu penso que hai que ligar ademais os salarios bastante máis á productividade do que o temos. Nós temos que ter empresas que señan competitivas, e para que señan competitivas a veces non é preciso que os traballadores, aí dicíase que se traballaba moito, claro, é que a veces traballando moito hasta se pode producir menos, teñen que estar ben organizadas, o traballo ten que estar ben organizado, as empresas teñen que estar ben dotadas e os traballadores teñen que estar debidamente formados. Eu penso que temos unha asignatura pendente en Galicia que é a formación profesional, hai que adaptar os ciclos de formación profesional ás necesidades que teñen as nosas empresas para que poidan competir no mercado. Hai un espacio, eu penso que é importante de oportunidade, e logo despois eu penso que vamos a ter que dar pasos importantes no tocante ao reparto do traballo. Eu deso non teño ninguna dúda, e no próximo futuro vai haber que facelo desde os gobernos, non hai dúda ninguna. Se ademais hai sensibilidade social para poder facelo, pois mellor que mellor. Señora Pontón. Bueno, eu creo que o problema que temos é de que se está destruindo emprego, e hai políticas que realmente incentiven a creación de emprego, e sobre todo no ámbito industrial, ou isto non vai a ser nunca unha solución, sobre todo porque eu creo que as reclamacións que viña vendo de reducción de xornadas non tiña nada que ver co que se estaba planteando aquí, sino que mesmo se estaba falando de unha mellor distribución do emprego, de que se eliminen horas extras, de que se vaya unha xornada laboral, de que se fora unha xornada laboral de menos horas, e sobre todo que se lle garantice a todo o mundo un salario digno, porque claro, nun país como Galiza, que ten os salarios máis baixos de todo o Estado español, que a media, e polo menos da xente nova que coñezo, está en 900, 700, 800 euros, decirlle que ten que vivir coa metade dese salario, a mí pareceme que eso non é repartir a riqueza, sino distribuir a pobreza, e creo que ese tipo de vías non son a solución. Muy bien, no tenemos ya más tiempo. Les agradezco a los tres su presencia en este programa. Señor Rego, muchas gracias y muy buenas noches. Encantado. Señora Pontón, gracias por haber venido otra vez, y señor Arias, encantada de tenerle de nuevo con nosotros. Y a todos ustedes, por favor, no se vayan, porque enseguida, en 2 minutos, volvemos con más análisis de la actualidad, con otros puntos de vista y con otros tertulianos. Hasta ahora mismo. Thank you.